El objetivo de este video es documentar el proceso de mi aprendizaje de idiomas. Entre los idiomas que he escogido como proyectos personales de mayor rigor en cuanto a aprendizaje son el alemán y el inglés. En lo referente al inglés, aún me considero un usuario básico y la meta de este año para el idioma alemán es la de lograr ubicarme en el A1 a través de una introducción o acceso para lograr llegar a una plataforma A2 según el marco común de referencia europeo. Por otra parte, también muestro imágenes o avances y métodos de lo que he ido llevando, practicando y cómo es que ciertos proyectos de incursión o dabbling me parecen apropiados para utilizarlos como satélites dentro de un proyecto más serio. En mi caso, el alemán es quizá el principal en este año que ha pasado y el inglés ha sido solo en cuanto lengua franca o lengua intermedia para yo poder acceder a el alemán, así como lengua de entretenimiento y de medio para lograr obtener información. Este video es meramente de carácter informativo para aquellos que estén iniciando un proyecto de aprendizaje de idiomas. Les comparto mi experiencia, espero que posteriormente pueda yo hacer videos de manera más adecuada y profesional. Por el momento solo les comparto pues mi experiencia de la manera más humilde en cuanto a su presentación a través de este video. Voy a leer el marco común europeo de referencia para las lenguas, aprendizaje, enseñanza y evaluación. El uso de la lengua, que incluye el aprendizaje, comprende las acciones que realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas en particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la modificación de sus competencias. Se puede considerar que la competencia comunicativa comprende varios componentes: el lingüístico, el sociológico y el pragmático. Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas y otras dimensiones de la lengua como sistema independiente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus realizaciones. En cuanto a las competencias sociolingüísticas, estas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, y las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos lingüísticos, en tanto producción de funciones de lengua o actos de habla, sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos. Estas categorías pretenden caracterizar las áreas y los tipos de competencias asimiladas por un agente social
es decir, las representaciones internas y los mecanismos y las capacidades, la existencia cognitiva que se considera que explica el comportamiento y la actuación observable. De tal manera, cualquier proceso de aprendizaje contribuye al desarrollo o la transformación de estas representaciones, de sus mecanismos y de sus capacidades de carácter interno. En la práctica existe un amplio consenso respecto al número y la naturaleza de los niveles apropiados para la organización del aprendizaje de lenguas. Sin embargo, un marco general de 6 niveles amplios son propuestos para clasificar el espacio de aprendizaje pertinente para aquellos estudiantes de lenguas. Estos son el acceso o breakthrough, también como dominio formulario o introductorio, plataforma o way stage, umbral, threshold, avanzado. Este refleja lo que es dominio operativo limitado o en cuanto es una respuesta adecuada a las situaciones normales. Otro es el dominio operativo eficaz, Effective Operational Proficiency, dominio eficaz o dominio operativo adecuado, y maestría o mastery, que es el dominio extenso o dominio extenso operativo. Uno de los propósitos para utilizar un bullo fue tener un registro de las lenguas que me había propuesto finalmente a dedicarle un estudio más serio, más comprometido, más rígido, digámosle así, en cuanto a que tenía una meta en mente y a lo largo de los meses iba a tener ciertas actividades para ir desarrollando pues estas competencias lingüísticas necesarias para tener un aprendizaje más satisfactorio. El primero pues es mi lengua materna, español, castellano, y una de las metas es pues tener esta conciencia de ser C2 en cuanto a nivel, porque siento que puedes tener una lengua materna pero no dominarla a un nivel de maestría. Y creo que este es una de las metas a largo plazo, no solo para el año 2020, sino que vienen extendiéndose hasta 2022. Una de las motivaciones es dominarlo a un nivel gramático, sintáctico, para pues posteriormente tener una base para yo sentirme cómodo en una posición de dedicarme a la enseñanza a nivel secundaria, preparatoria, y pues por supuesto la motivación de la literatura mexicana como herramienta para poder pues dedicarme a dar clases de literatura, que ha sido una de mis más añoradas metas a lo largo de mi vida. El alemán, esta es una elección que me vengo pensando desde el 2018, como dije, y pues mi meta es realista. Quisiera llegar a ser un usuario básico este año. La poesía alemana pues es como una motivación subyacente desde los primeros meses, sobre todo desde que encontré unas traducciones que hizo Juan Rulfo de unos poemas de Rilke, las elegías de Duino, y creo que este va a ser uno de los principales
idiomas a los cuales les voy a dedicar pues varias actividades. De la mano el inglés, pues quiero seguir manteniendo mi nivel de usuario básico, A2, B1, seguir pues machacando pues esas bases. Pues claro, siempre está la meta de ser un usuario pues más competente. Tener un dominio operativo eficaz de este lenguaje, sobre todo porque una de mis motivaciones es que esta sea una lengua franca o lengua puente para otros idiomas, como en el caso del alemán, puesto que varias de las fuentes o recursos que elegí pues están en inglés, es decir, dedicadas para eh, angloparlantes que quieran estudiar alemán. Y eso es creo que pues algo que creo me va a ayudar a consolidar el inglés como una segunda lengua. Con el inglés pues ha sido una relación amor-odio, pues obviamente lo estudias desde bueno, al menos en mi caso desde la secundaria, preparatoria, universidad. Creo que realmente no le puse el empeño que pude haber dedicado, pero pues no me voy a arrepentir de ello, sino que apenas en el año pasado pues ya me propuse entrar otra vez a clases. Tomé 2 cursos básicos y pues me la pasaba todo el día en cuanto fuera de mis horarios laborales, escuchando audios, películas en inglés con subtítulos en inglés, em, leyendo artículos en inglés, blogs en inglés. Creo que ha sido de una de las palomitas o tachitas que más me han satisfacido pues lograr al inicio de este año, del año pasado. Así que pues es mantenerlo. Otro de los proyectos como para incursionar o dabbling projects, creo que son 2, 3 o varios. Está el Maya, pues el cual me ha fascinado desde la universidad. Tomé clases de Maya básico e intermedio, pero pues lo he abandonado. Entonces no me comprometo seriamente a dedicarme a estudiar, pero sí a pues tratar de no perderle el rastro, ¿no? Tratar de no olvidar lo que aprendí. El noruego mm, definitivamente es un idioma que me hace guiños, y el hebreo pues de manera espiritual he ido buscando información y material por si en algún momento tengo la posibilidad de irlo estudiando. Posteriormente pues el bengalí es uno de los idiomas como que más me llamaron la atención para ir investigando, incursionando. El euskera, el ruso, sobre todo ruso por las novelas que he leído de Tolstoy o de Bulgakov. También he querido leer más sobre de Dostoyevsky. El náhuatl está ahí como una opción eh, segura, porque considero que es uno de los lenguajes necesarios, mágicos, pero no sé. Y hay un cuadro que se dedica a la enseñanza o aprendizaje del alemán como un registro. Creo que lo habré sacado de algún lugar. Es un cuadro el cual está dividido en 4
secciones. El cuadrante superior izquierdo es fun, diversión. Ahí escribí music, film, la serie Dark y Pokémon, obviamente en audio en alemán. En cuanto a hábito, que es el cuadrante superior izquierdo, puse hearing music. Como hábito, creo que escuchar música en alemán pues ha sido algo que he ido al cual me he ido habituando, y creo que realmente es algo que se me hace realista. En febrero prácticamente, en cuanto a alemán eh, respecta, creo que es notable según el registro cómo pude dedicarme más a el vocabulario y a escuchar una serie de videos que estaban a mi alcance en la plataforma de YouTube, así como sobre todo música como un primer acceso. Creo que este nivel de aprendizaje en cuanto a febrero puede denominarse acceso, pues mi meta era lograr ser un usuario básico. De las tareas que más se me dificultaban pues era el estudio de la gramática. En ningún momento sentí que era algo que podía dominar en ese momento, por lo cual solo en 2 ocasiones, en 2 días, tengo registrado haber hecho alguna actividad de mi German Tutor. A diferencia del inglés, el cual pues ya estaba bueno, ya me considero, al menos en ese momento, un usuario básico, que había pasado ya el acceso y que se encontraba a nivel plataforma. Creo que eh, me dedicaba más como a integrarlo en cuanto a acostumbrarme más al sonido, a los sonidos que creo que en español no tenemos, por lo cual me dediqué a escuchar y ver demasiadas películas, bueno, no demasiadas, pero las cuales eran elegidas, las veía tanto en inglés como con subtítulos en inglés. Me dedicaba en algunas ocasiones a dedicar entradas en inglés en mi journal. Escuchaba mucha música también, aunque creo que si tengo que comparar entre escuchar música en alemán y en inglés, al menos en febrero, me dediqué más a estudiar, a escuchar música en alemán más que en inglés, y en inglés me dediqué más a ver videos, blogs sobre todo. En el reading log que estuve registrando, tengo registradas al menos 4 o 5 libros en cuanto al primer tercio del año, que corresponde a enero, febrero, marzo y abril. Enero, febrero, marzo y comenzando abril, por supuesto, en los cuales tengo haber terminado el círculo se ha cerrado de Hansum, el cual era una traducción del noruego al español. Este pues es un primer acercamiento cultural al noruego, en cuanto considero que Hamsun es uno de los autores que definitivamente quisiera leer en el noruego, en su original. También dediqué a la lectura de Harry Potter and the Sorcerer's Stone, edición Scholastic. Prácticamente fue una primera lectura extensiva. Realmente no me centré más allá de subrayar palabras que no entendía y buscarlas para aclararme ciertos elementos de la trama o párrafos que quisiera haber
disfrutado más, dedicado un poco más a buscar palabras, pero realmente creo que em, al menos el primer libro de Harry Potter fue como de las experiencias que más eh, considero como uno de esos logros que realizas y de los cuales te sientes muy orgulloso porque eh, una de las motivaciones por las cuales volví a empezar a estudiar inglés en 2018, ya como proyecto personal, como ya como para superarme o para lograr eh, obtener esta lengua, dominarla. Eh, Creo que definitivamente haber iniciado este año y haber leído Harry Potter, al menos el primer libro, lo acabé de leer el 1 de abril de 2020. Creo que fue una de las experiencias donde pude satisfacerme de eh, tachar esta tarea eh, en mis propósitos de lectura. Otro libro muy interesante que creo que decidí leer fue Ficciones. Esto, eh, obviamente, Ficciones de Borges es un libro el cual eh, considero una de las obras más significativas en lengua española, y decidí comprar una traducción al inglés, la cual eh, se me hizo bastante agradable. Esta lectura es de Everyman's Library, con una introducción de John Storrock. La traducción está acreditada para... eh, depende del cuento realmente. Pero, por ejemplo, Tlon Uqbar Orbis Tertius está traducido por Alastair Wright. La dificultad de lectura fue demasiada. Creo que lo único que podía respaldarme era que conocía el texto en español. Este es uno de los, quizá de las propuestas que más opté por mi lectura en inglés, de utilizar traducciones de libros que ya hubiera leído en español, sobre todo libros que consideraba como libros de cabecera. En este caso pues Ficciones es uno de ellos, y definitivamente pues el saber que este libro vale la pena era una de las motivaciones por las cuales me dedicaba unas 2 horas cuando decidía o tenía ánimos de leerlo, a sentarme, leerlo, subrayar palabras que no conocía y buscarlas en el diccionario. También comparaba pues el texto original en español y la versión en inglés. También uno de los libros que leí o intenté leer era La Metamorfosis de Kafka en la versión original. Conseguí una pues, versión impresa bastante barata, pero que contenía el texto original, em, siguiendo esta leyenda donde Borges pues realiza una traducción de esta noveleta al español solo con un diccionario y con un alemán de usuario, digamos, entre básico e independiente. Realmente no sé cuál es a ciencia cierta este proceso de Borges, pero claro que una de las traducciones que se le adjudican a la Metamorfosis de Kafka es em, registrada bajo el nombre de Borges. Hay una serie de cuestionamientos ahí muy interesante, una historia em, donde tiene que ver el plagio y cuestiones muy interesantes que no voy a tocar aquí. En este libro creo que me decidí por pues ir, digamos, señalizando pues las palabras que más me
llamar la atención. La novela me la sé de pie a pa, es una de mis novelas favoritas. Creo que eso es lo que más me motivó a pasarme pues unas horas de mi día sentado escuchando el audiolibro y eh, siguiendo la lectura en texto y en coordinación con el audio y subrayando palabras, luego buscándolas en el diccionario español-inglés. Eso pues fue bastante llenador, la verdad. La lectura de la segunda parte de la saga de Harry Potter, The Chamber of the Secret, em, pues la finalicé en junio, en el 12 o 13 de junio que tengo registrado. Esta lectura fue un poquito más tardada en cuanto a que me dedicaba a señalizar, subrayar, a buscar más, tratar de entenderlo. Para este momento, pues mi nivel de comprensión en inglés, pues en cuanto a nivel lector de comprensión de texto, creo que ya iba avanzando, yo mismo sentía cierto avance. También dentro de estas propuestas o metas de lectura, pues hubo fallos. Eh, La montaña mágica, pues es una de las novelas que jamás me voy a aburrir de leer, pero pues no estuve comprometido más que en momentos de extremo placer de lectura, porque uno de los planes era pues comparar el texto pues en español, la traducción que poseo em, con el texto original que he conseguido una edición digital. En cuanto a inglés, creo que la novela de Ulises, la lectura en español, la traducción pues quedó inconclusa. Y la lectura de la Argonáutica, Jason and the Golden Fletch, creo que de Apollonius Rhodus, pues quedó varada y eh, no logré realmente buscar el momento idóneo para conjuntar motivación, deseos y satisfacción y compromiso, pues no hubo tal. A pesar de que en los primeros dos cuartos del año eh, siento que eh, mi esfuerzo por lograr que el aprendizaje de idiomas sea algo habitual en mi vida cotidiana eh, tuvo bastante éxito, pero por cuestiones personales, laborales, pues realmente en lo que transcurre de julio, agosto, septiembre, esos 3 meses realmente no pude yo tener un registro em, real, al menos en el bullet journal, debido a que no era prioridad para mí el eh, dedicarme a estudiar como en los primeros meses. Sin embargo, pues mantuve los otros hábitos que ya se habían consolidado, como escuchar música en alemán, ver películas o series en inglés, y de esta manera solo continué según el tiempo que tenía disponible pues mis lecturas eh, conforme iba transcurriendo estos meses en los cuales estuve leyendo el tercer libro de Harry Potter, el del prisionero de Azkaban. Y fue para octubre cuando retomé o reinicié de manera consciente eh, el estudio de el alemán. En cuanto a noviembre y diciembre, ha sido unos meses pues un tanto nada sorprendente. Han sido lo que han sido.
Sin embargo, creo que he podido leer un poco más en inglés y empecé a obtener o descargar las traducciones de Harry Potter en alemán y comencé a hacer una lectura detallada del primer libro de Harry Potter. Así que lo que he estado haciendo pues es comparar página por página el libro uno tanto en alemán como en inglés, y he estado empezando a hacer listas en YouTube de contenido de blogs en alemán, sobre todo dedicados a temas como bullet journal o recomendaciones de libros o críticas literarias, una que otra conferencia de universidades y sencillamente pues me dedico unas 3 o 4 horas a escuchar estos videos, así como eh, alternativamente veo Community o Pokémon en audio en alemán. Al menos esto es lo que he estado realizando estos últimos 2 meses del 2020 y pues decidí hacer este cierre para hacer un recuento y ver lo que realmente había logrado. Mi experiencia personal en cuanto a el aprendizaje del alemán pues ha sido un viaje increíble y satisfactorio, porque pues mi meta era para mí realista, porque durante este año mi propósito era pues ser un usuario básico, eh, y al principio me dediqué a eh, escuchar el idioma, buscar documentales narrados en alemán, noticias alemanas, me suscribí a demasiados canales que tenían contenido en el idioma, y me dedicaba a pues escuchar sin realmente entender, solo a enamorarme de sus sonidos, escuchar poesía, audiolibros. Era una especie de inmersión eh, donde pues el sentido práctico no existía, tratando de imitar esta idea del aprendizaje de la lengua materna. em, y pues a diferencia del inglés, que pues fue un proceso muy doloroso de nunca sentirme cómodo ni completamente enamorado, sino como obligado a diferencia de ello, creo que el alemán ha sido más orgánico, más llevadero y algo más personal. First of all, I think I decided this year to start using Bujo. I think this actually is a amazing tool for my daily life. I try to keep in my logs. When I check this Bujo, I think that maybe um, I can see how much I did through the year, and that's amazing because of course I think that maybe I fail, but at the beginning of this year I was so afraid to speak aloud, and because of that I decided to create an inner voice. I try to speak with myself
every single day I was translate myself inside of my head until I be able to speak inside of my head without translation. I watch The Crown, for example, on English with subtitles. Also, I read the first three books of Harry Potter, and the second was um, until April. And the rest of the year, I was fighting with the third one, and the third one was my favorite until now. I also borrowed an edition of The Hobbit because in the past I read a translation, a Spanish translation of that book. Las metas para 2021 creo que son una de las pues cosas que más me emocionan para este año que viene. No quiero, basándome en mi experiencia del año pasado, creo que evitaré hacer pues grandes propuestas que abarquen realmente todo el año. Quisiera ir mes por mes. Para enero pues es lo que voy a incluir en este video. Me dedico exclusivamente al inglés, maya y alemán. De la serie de idiomas que di al principio, creo que me decanté por estos tres y un proyecto pues nomás como de incursionar en el noruego, meramente de placer. Creo que es algo que también voy a hacer manteniendo este mes. Entonces en inglés pues me considero un usuario P1. En cuanto a los métodos que voy a usar, pues es extensive reading. Y pues aquí hay una serie de libros que actualmente estoy leyendo y no he concluido, por lo cual creo que voy a pues prolongar hasta enero de 2021. Estas son las novelas Needful Things de Stephen King. Ya llevo como 100 páginas. Una novela bastante macabra en cuanto a que es una tienda que provee pues, ciertos artículos necesarios, no necesarios, pero a cambio de ciertos favores que le van a retribuir a un personaje de la trama. Es también continúa Harry Potter and the Goblet of Fire. Yo creo que lo acabo tal vez la primera semana. Está por supuesto Emma de Jane Austen. Creo que el hecho de que precisamente hay una película de Anya Taylor, creo que es una motivación que me llevó a por fin decidirme a leer un clásico. Elegí Emma, me parece una novela bastante interesante, al menos en las primeras 10 páginas que he leído. Y Murder in the Cathedral de T.S. Eliot es uno de mis propósitos, pero no para una lectura de pasada, sino obviamente una lectura placentera, pero dedicarle momentos de estudio después de una primera lectura, es decir, estudiar realmente el texto. Y por supuesto, pues me lo voy a pasar viendo las temporadas de Community. Creo que esta serie puede reemplazar lo que Friends en su momento pues era la selección para pues utilizarlo como comodín dentro del método de escuchar una serie, ver una serie con subtítulos en inglés. Creo que Community es esta
este contenido pues bastante ameno, gracioso, hilarante que pues ya pues estoy empezando a ver y que voy a continuar. Utilizo pues en la aplicación mm, de Netflix, el cual te coloca los subtítulos de los subtítulos. Mm, Hablaré de eso más adelante. Mayaton, creo que me voy a comprometer a leer mis notas de mis clases de lengua maya básico e intermedio que tuve en la universidad. Pues conversar con vecinos, o sea, vivo en una zona donde pues conozco gente que habla, que son maya hablantes y tengo pues una selección de cuentos maya. Creo que estas eh, fuentes pues pueden dedicársele pues un contenido aparte. Y en cuanto al alemán, pues eh, aplicaré el mismo proceso que en inglés. Así que leeré Harry Potter und der Stein der Weisen, comparándolo página por página eh, con la versión en inglés y buscar palabra por palabra para pues porque el contenido ya lo sé. Entonces me va a ayudar mucho me ayuda mucho como para consolidar pues cómo es el pasado, sobre todo porque Harry Potter pues se usa mucho esta conjugación gramatical y para ir viendo cómo las declinaciones en dativo, genitivo pues se van implementando a lo largo del texto, así como ver videoblogs y continuar Pokémon en audio alemán. Y en cuanto al noruego, pues solo me dedicaré a recolectar fuentes y a ver la serie Ragnarok. Plain talking, take us so